Toma Notas es un espacio traído para ustedes por la firma Kim Gómez Franco y Muchenik, donde vamos a estar compartiéndoles diversos temas en carácter contable y fiscal. Te invitamos a tomar notas y acompañarnos en la programación del día de hoy. Buen día a todos, bienvenidos a Toma Notas. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Economía Paulina Bogarín y con quien estaremos abordando temas y generalidades de estudio de precios de transferencia o los precios de transferencia, junto con las obligaciones fiscales que esto conlleva. Bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias, Mario. Antes que nada, saludo al auditorio que nos está viendo. Es un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy, que es en materia de precio de transferencia. No sin antes me gustaría comentarte que en las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo han publicado una estadística de que más del 80% del comercio internacional lo llevan a cabo las empresas multinacionales. Entonces, las empresas multinacionales han sido algo fundamental para lograr que la economía mundial crezca, ¿no? Entonces, las autoridades fiscales alrededor del mundo han tenido grandes desafíos para poder regular las transacciones que se realizan en los grupos multinacionales. Es así que, acompañado de la OCDE, ha desarrollado durante muchísimos años reglas para tratar de regular este tipo de transacciones intercompañía. Entonces, precio de transferencia básicamente es el precio al que yo pacto a una parte relacionada por la transferencia de bienes y servicios. Hasta hace unos años todavía he escuchado a clientes que tienen el conocimiento de que el precio de transferencia es únicamente enfocado a un grupo multinacional, pero cada vez las jurisdicciones fiscales están cada vez regulando no necesariamente a las empresas que pertenecen a un grupo multinacional, sino que también están regulando a todas las empresas que realizan transacciones entre partes relacionadas. Muy bien, interesante, Pau. Y ahorita que tocas el tema de la definición, y creo que también para la audiencia que nos acompaña y que no está tan familiarizada con lo que es un estudio de precio de transferencia, me gustaría empezar con esa parte, porque creo que a veces existe una concepción errónea de qué es una parte relacionada y nada más regularmente lo ven algunos como, pues somos socios distintos, ya con eso no implica que seamos parte relacionada. Entonces, quisiera empezar esta parte antes de decir qué es un estudio de precio de transferencia. Bueno, sí, más bien, ¿qué es un precio de transferencia? Y de ahí ligarnos a lo que es la definición de que es también una parte relacionada para que nuestra audiencia también, quien no esté tan familiarizado, conozca este precedente y de ahí empezar con los otros temas y obligaciones. Sí, claro que sí. En México, una parte relacionada se define aquella persona, ya sea física o moral, que tenga una participación directa o indirecta en el capital. Lo más común que se ve en precio de transferencia es que una empresa moral o una persona física tiene acciones en otra empresa y realizan transacciones entre sí. Llámese una prestación de un servicio o una compra de inventario o una venta de inventario. Sin embargo, también existen otras definiciones que no necesariamente una acción, ya con que seas accionista de dos empresas te va a hacer y realices transacciones en común, ya vas a ser una parte relacionada. Hay veces en que una persona controla la administración, controla toda la operación, controla los precios al cual tú le vas a pactar a una empresa que pertenece a un grupo. Por lo tanto, la ley de ISR y hasta en las mismas normas de información financiera te definen qué se define como control. Entonces, básicamente primero hay que definir qué es una parte relacionada y es básicamente una persona física o moral que tenga participación directa o indirecta en el control, capital o administración, ¿no? Básicamente hay que llevarnos eso. Y la legislación mexicana ya viene bastantes artículos en donde te definen cómo puedes definir una parte relacionada y aparte te dice qué regulación debes de cumplir en materia de precio de transferencia. Si eres una empresa que definitivamente ya ubicaste que esta empresa controla, tiene participación accionaria y tú realizas transacciones
deducciones muy altas, a lo mejor una compra de inventario como ejemplo, ya estás obligado a demostrar que esa operación está a valor de mercado. Y eso es básicamente lo que nos dice la OCDE o el propósito que quiere tanto la OCDE como la jurisdicción mexicana en este caso, que esas transacciones las realices como lo harían terceros independientes. Y vamos a también romper el tabú, ¿no? De que dicen, es que yo pacto lo que yo quiera en el grupo multinacional, pero hay que ver el ejemplo de qué pasaría si tú no le haces transacciones con una parte relacional y lo harías con un tercero. Regularmente tratan de querer maximizar su utilidad o que quieren maximizar los beneficios del negocio. Pero tanto la OCDE como las autoridades mexicanas quieren revisar que efectivamente ese precio tú lo pactas como lo harían en el mercado. Y básicamente de ahí ya se desprende a que nos dice la ley ISR, debes de mantener la documentación comprobatoria donde me demuestres a mi autoridad fiscal que dichas transacciones se realizaron como terceros lo harían. ¿Y eso con qué objetivo? Para evitar que todas las empresas no realicen o no aumenten sus deducciones o inflen sus deducciones para reducir la utilidad fiscal. Porque desgraciadamente la vía en precio de transferencia es una de las vías en donde muchas empresas tratan de pagar menos impuestos a través de pactar deducciones más altas de lo que a lo mejor haría un tercero. Gracias. De hecho, te iba a hacer esa pregunta. Por lo que entiendo, sí, o muy a grandes rasgos, dices, ok, un estudio de un precio de transferencia es pactar una transacción o una operación entre dos entidades que se consideren partes relacionadas, en pocas palabras, a un valor de mercado o que realmente tenga esa plena competencia, ¿no? Y entenderse por parte relacionada si existe una injerencia en el capital o en la administración o en el control. Y si lo ponemos así muy coloquial, podríamos decir, oye, si somos empresas hermanas o primas, porque hay un administrador en común o hay socios en común, pues a lo mejor si yo lo veo en la parte familiar, pues decir, bueno, es que si a mí mi hermano, mi papá me pide o quiere comprar el producto que yo vendo, pues por esa familiaridad va a ser muy posible que yo se lo venda más barato a diferencia de un cliente, ¿no? Y te iba a decir, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de los precios de transferencia? Precisamente entiendo y lo contestaste, para que evitar que esas empresas, ya sean nacionales o multinacionales, no manden deducciones en exceso o al revés, pocos ingresos o exceso de ingresos a entidades que les convenga tenerlo así, ¿no? Porque entiendo que si lo vemos a un nivel macro internacional, ¿qué es lo que va a querer cada fisco? Pues entiendo que guardar la porción de utilidades correspondiente en cada país para que se pague el impuesto correspondiente a cada país. Y si no hay una regulación de precio de transferencia, pues entonces puedes decir que una entidad va a decidir a dónde va a mandar sus utilidades y lo más seguro es que lo haga un país que tenga una tasa de imposición muy baja o nula, ¿correcto? Así es, sí, correcto. Básicamente también como la obligación está, todas las empresas tienen que mandar su declaración anual, igual personas físicas, en donde determinan cuántos son los ingresos acumulables para efectos de la ley ISR deben de reportar, igual las deducciones. Y muchas veces en esos dos conceptos, tanto ingresos acumulables o deducciones autorizadas, en la mayoría de las empresas van a tener una transacción intercompañía. Entonces, lo que quiere evitar en este caso el SAT en México es, quiero ver que efectivamente hayas determinado tu ingreso acumulable con tu parte relacionada como lo harían terceros independientes. Que no, más que nada, que no esté una empresa ficticia o que yo nada más tengo esta empresa para hacerme transacciones, ¿no? Entonces, lo que comentas sobre el traslado de utilidades, efectivamente, y de hecho, ya hasta hace varios años, en 2012, países del G20 junto con la OCDE se habían dado cuenta en cada uno de sus países que no estaban recaudando los impuestos como en años anteriores. Ya estaban identificando problemas o estrategias de las empresas multinacionales que hacían para tratar de no pagar impuesto o trasladar sus utilidades a paraísos fiscales.
Es así que ya en 2013 se publicaron las acciones BEPS. Y a partir hasta la fecha, por ejemplo, ya en 2021 muchos países ya han adoptado las acciones, ya las han implementado y uno de ellos es México. México ha sido uno de los principales países en ya adoptar y poner en su legislación fiscal la implementación de estas acciones para tratar de evitar que grupos multinacionales en México trasladen utilidades a paraísos fiscales. Pues muy interesante todo lo que nos compartes, Pau. Y creo que es importante ahora que ya tocabas un pequeño punto de obligaciones. Y ahora sí, en la parte de la legislación mexicana, me gustaría que nos dieras una breve reseña de qué obligaciones voy a tener cuando tenga una empresa o sea una parte relacionada de alguna otra entidad o persona física y que tengamos transacciones en común. Entonces, ¿qué implica que sí tenga transacciones con mi empresa hermana, prima o parte relacionada? ¿Y qué obligaciones me va a generar? Sí, claro que sí. Si eres una empresa que realizaste transacciones con partes relacionadas, pero que tus ingresos por actividad superaron los 13 millones de pesos, por si te dedicas a cualquier sector que sea diferente a prestación de servicio, o aquellas que sean una prestación de servicio que hayas excedido los 3 millones de pesos, estás obligado a mantener la documentación comprobatoria en materia de precio de transferencia. ¿Por qué documentación? Si existe si tú realizas una operación con una parte relacionada residente del extranjero, la ley te dice que claramente que debes de mantener la documentación comprobatoria. Sin embargo, si eres una empresa que realizaste transacciones en México solamente, también debes de tener la documentación comprobatoria. Básicamente, hace 2 años, en la resolución miscelánea sí daban esa opción de que no mantener la documentación comprobatoria si tuvieras ingresos inferiores a los 13 millones o 3 millones de ingresos por actividad. Sin embargo, sí la puedes dejar de mantener siempre y cuando demuestres que dichas operaciones hayan sido realizadas como lo harían en el mercado, aplicando las metodologías de precio de transferencia. Por lo tanto, si realizaste transacciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y también realizaste transacciones en México, debes de mantener la documentación comprobatoria en materia de precio de transferencia. Ahora bien, aparte de la documentación comprobatoria, si tú realizaste esas transacciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, tienes la obligación de mandar una declaración informativa. Esta declaración informativa, el anexo 9 de la DIM, es una de las informativas que aún siguen existiendo, dado que en los últimos años han eliminado la obligación de algunos anexos de la DIM, pero el anexo 9 sigue en permanencia. Entonces, si tú eres una empresa que realizaste alguna transacción con una parte relacionada en el extranjero, debes de mandar el anexo 9 de la DIM antes en conjunto con la declaración anual, o si eres una empresa que no dictamina sus estados financieros para efectos fiscales, tienes la opción de presentarlo antes del 30 de junio. Entonces, principalmente esas son, en materia de precio de transferencia de la documentación, es la principal obligación, y hay que recordar que esta obligación es anual. ¿Por qué anual? Porque todas las empresas mandan sus declaraciones anuales por año. Y en la declaración anual ya te vienen en 2 columnas que reportes cuánto fue con partes relacionadas y cuánto fue con partes no relacionadas, tus ingresos y deducciones. Entonces, esta obligación de mantener el estudio, documentar todo lo que pasó en el año con tus partes relacionadas es obligatorio. Gracias. Y de hecho te iba a preguntar eso, porque creo que a veces en el medio se cuestiona ¿qué es documentación comprobatoria en materia de precio de transferencia? Porque algunos dicen, bueno, si yo ya tengo que mi competencia le vende a X pesos ese tipo de bien o ese tipo de servicio, ¿por qué no puedo ponerlo yo como parte de un soporte, no? Pero cuando hablamos de mis obligaciones fiscales y tener la documentación soporte o documentación comprobatoria, ¿a qué nos referimos en este caso?
Nos referimos, es básicamente un cuadernillo. De hecho, la ley de ISR te dice qué información debes de tener en ese estudio o en ese cuadernillo que coloquialmente lo llamamos, ¿no? Básicamente tienes que reportar lo que hiciste en el año con tus partes relacionadas, razón social de las partes relacionadas, número de identificación fiscal, RFC, y tienes que también reportar las circunstancias económicas y los análisis económicos para demostrar que esas operaciones que hiciste fueron a valor de mercado. Ahora hay que tener en cuenta que hay metodologías para poder determinar que esos precios fueron a valor de mercado, porque si me han llegado igual empresas o clientes que tienen la duda de decir, bueno, yo a lo mejor yo no quiero hacer el estudio, pero ahí tengo mis facturas o ahí tengo los contratos que he realizado y efectivamente está valor de mercado. Sin embargo, como hemos visto últimamente, las autoridades fiscales piden exactamente lo que viene en la ley. Entonces, ellos van a revisar que el estudio tenga todos los puntos que ellos exigen para ver que efectivamente hayas demostrado que hayas realizado esas operaciones como lo harían terceros. Entonces, no es simplemente mantener la factura y ya, sino que es un documento donde vas a demostrar con las metodologías que vienen en la ley ISR en materia de precios que efectivamente lo realizaste a valor de mercado. Okay. Gracias, y creo que sí vale la pena recalcarlo, aclararlo, y que no es un documento completamente sencillo y que debe de guardar un orden, como dices, y las metodologías y explicar por qué y por qué elegiste ese tipo de metodología, ¿no? Así es, correcto. Y también recalcarle también a la audiencia que también existe esta errónea idea de que un estudio de precio de transferencia, si lo realizaste en un año, te va a servir para los siguientes años. Entonces, eso no puede ser, porque cada año reportamos una declaración anual, vamos a realizar nuevas transacciones intercompañía. Entonces, es una obligación que se debe de cumplir año con año. Y aparte de mantener la documentación, también es muy importante que el asesor de precio de transferencia esté con ustedes para, si quieren realizar alguna transacción durante el año, deben de primero también acercarse con su asesor de precios para determinar si efectivamente la pueden realizar, si efectivamente esa transacción que ustedes quieren realizar lo están realizando terceros. ¿Con qué objetivo? Para que al cierre del ejercicio estemos cumpliendo en tiempo y forma con esta obligación. Muy bien. De hecho, dentro de las obligaciones que ahorita nos mencionabas, tanto de mantener la documentación comprobatoria como la informativa del DIM, entiendo que hay otras informativas que también hay que cumplir en materia de precio de transferencia, que guardan casos particulares, claro, pero ¿cuáles son esas adicionales? Hay las informativas de partes relacionadas, son las informativas que son nuevas, surgieron a partir del año 2016, derivado del Plan de Acción BEPS, y se les llaman declaraciones local, maestra y país por país. Regularmente es como lo comentamos al principio, las acciones BEPS sí están encaminadas a tratar problemas de las multinacionales, pero la legislación mexicana lo ha aplicado no nada más para empresas multinacionales, sino para lo que son empresas en general mexicanas. Si tú eres una empresa que excediste de los ingresos acumulables más de 840 millones de pesos de ingresos acumulables y realizaste transacciones entre partes relacionadas, estás obligado a mandar la declaración local y maestra. Si tienes la declaración maestra, aparte de estos ingresos acumulables, tienes presencia en 2 o más países, tienes la obligación de mandar la declaración maestra. Pero si eres una empresa que tienes presencia en México únicamente y excediste esos 840 millones de pesos, estás obligado a mandar la declaración local, solamente si realizaste operaciones con partes relacionadas. La declaración país por país hasta la fecha es una de las declaraciones que por el país en el que estamos no existen muchos grupos multinacionales que hayan sido creados por una matriz en México
pero son para casos de empresas que hayan excedido los 12,000 millones de pesos y que tengan presencia también en más países. Estoy un ejemplo, por ejemplo, Bimbo, Cemex, que son empresas que tienen presencia en más de 2 países, tendrían la obligación, probablemente, faltaría analizar los ingresos acumulables, pero son empresas que probablemente tendrían esta obligación. Pero si eres una empresa que solamente tienes presencia en México, realizaste operaciones con partes relacionadas y excedes de estos ingresos, tienes la obligación de mandarlo. Oye, Pau, y ahora ya que conocemos un poquito más de lo que es el estudio de precios de transferencia, qué son las partes relacionadas y las obligaciones que emanan de llevar a cabo ese tipo de operaciones, ¿qué recomendaciones nos das o a la audiencia más bien, para que tengan el debido cuidado al momento de que se sepa que van a manejar alguna operación entre partes relacionadas, que deban de estar haciendo, que deban de prever, con el fin de evitar tener problemas con la autoridad fiscal? Sí, primero, considero que la empresa, el contador de las empresas deben de identificar si están realizando transacciones entre partes relacionadas. La ley ISR, bien específicamente, Código Fiscal, te definen qué es una parte relacionada. A partir de ahí, si identifica el contador que efectivamente la empresa está realizando transacciones con partes relacionadas, es muy importante que revise que efectivamente ver si está cumpliendo en materia de precio de transferencia y se acerquen con su asesor de precio de transferencia. Es muy importante también que el asesor de precio de transferencia esté muy en comunicación con el contador, con el fiscalista, con ya sea el auditor si eres una empresa que opta por presentar algún dictamen. Porque al final de cuentas, si tenemos alguna auditoría fiscal, lo que van a revisar es que todas las obligaciones concuerden, que tanto lo que me diga el estudio de precio de transferencia como lo que me diga la declaración anual y mis estados financieros sea lo mismo. Ahora también ya en los últimos años también lo que la empresa también quiere evitar es que al principio del año, que ya están viendo lo del preparar la declaración anual y todo, lo que quieren evitar es que haya algún ajuste de precio de transferencia. Pero si existiera algún ajuste de precio de transferencia, considero que se puede prevenir previo al ejercicio. Si se realiza algún ajuste de precio de transferencia posterior al ejercicio, ya se tienen que cumplir con unas reglas en materia de precio de transferencia. Y principalmente que estén muy en comunicación con el asesor de precios para ver que efectivamente su estudio tenga todo lo necesario para algún cuestionamiento por parte de la autoridad. Que nos ha pasado, Mario, que tenemos clientes que ya les han pedido el estudio de precio de transferencia para cualquier trámite fiscal, para una devolución de IVA. Entonces es muy importante que se revise que hay una comunicación muy eficiente entre el asesor, el fiscalista, el contador y para evitar algún problema con la autoridad en el futuro. No, y ahorita este último punto que comentas, creo que cada vez se vuelve más importante, como dices. Anteriormente, en un trámite de una solicitud de devolución de impuestos, no era común que la autoridad te pidiera esta documentación o el estudio de precios, pero sí nos ha tocado ver últimamente que precisamente detecta la autoridad que tienes operaciones con partes relacionadas y al momento de gestionar el trámite de devolución, te solicita que le entregues el estudio de precios, ¿no? Entonces sí ya se vuelve muy importante precisamente que tengamos todo esto desde el primer momento, y a lo mejor si estás pidiendo una devolución de un año en curso, pues no va a ser el estudio de precios de ese año, puesto que a lo mejor no ha concluido el ejercicio correspondiente, pero sí te piden que tus obligaciones de años anteriores las hayas cumplido y que en este caso tengas el estudio del año anterior. Y número 2, al principio decías que identifiquemos la parte relacionada, si es que llevamos a cabo esas transacciones. Y creo también para la audiencia que es importante no dejarse llevar nada más por lo que posiblemente el dueño o socio accionista comente, que existe todavía, creo, ese de que no somos socios en común, no somos parte relacionada, pero resulta ser que para evitar inteligentemente que no se consideren partes relacionadas, dicen, no, pues pongo a otros socios ajenos a mí o a mi familia. Sin embargo, el
representante legal de las 2, 3, 4 o X número de entidades es el mismo. Entonces es donde entra el tema, oye, pues es el representante legal, cae el supuesto de administración, ¿no? O de control también. Entonces ya es donde dices, bueno, no porque seamos socios diferentes significa que no somos parte de la relación. Así puede haber un elemento que es ese famoso representante legal común entre todos o administrador, que es lo que va a hacer que seamos parte de la escena. Entonces sí vale la pena que la comunicación del contador o el análisis del contador sea más profundo y cuestione o pregunte con el fin de evitar no poder cumplir con esta parte, ¿no? Sí, efectivamente. Y también digo, no hay que tratar de hacer estas estrategias de decir no la quiero reportar como parte relacionada. Sí, a lo mejor sí se podría reportar, porque al final de cuentas el asesor de precios va a determinar si esa transacción está o no a valor de mercado. Y qué mejor que prevenir a tiempo y revisar que esa operación esté a valor de mercado y no esperarnos a que la autoridad fiscal revise a fondo y que diga, oye, esta empresa es parte relacionada. Y si no tienes pruebas de demostrar lo contrario, una de las sanciones más graves en materia de precios es que la autoridad puede determinar tus ingresos acumulables como ellos perciban que debieron de haber sido, ¿no? Igual tus deducciones autorizadas. Y el estudio de precio transferencia también es importante recalcarlo, es un estudio que lleva tiempo. Yo siempre le comento a mis clientes que es un estudio que prácticamente puede tardar hasta un año. ¿Por qué un año? Porque nosotros estamos siempre acompañados de nuestros clientes a tratar de analizar previamente, realizar análisis preliminares previos a la terminación del ejercicio. De ahí ya vienen los análisis finales con información final y de ahí llevamos a cabo la redacción. Entonces, un estudio de precio transferencia es imposible que te lo puedan terminar en 1 o 3 días, ¿no? Entonces, es muy importante que el análisis de precios se vea antes de terminar el ejercicio y ya que puedan tener su redacción y vigente, o sea, que sea un estudio de precios que sea año con año y que lo tengan guardado en dado caso que la autoridad se los pueda llegar a requerir. Y ahora otro aspecto fundamental es que las deducciones con tu estudio de precio de transferencia y con el envío de la declaración informativa anexo 9 son comprobantes para que tú puedas deducir ese pago, ¿no? O sea, es un requisito fiscalmente que forma parte de la documentación para que tú lo puedas deducir. Entonces sí es muy importante que el estudio ya lo puedan tener documentado. Pues muy claro todo, Paulina, y creo que estos consejos o recomendaciones que nos das valen mucho, y sobre todo que esto último que dijiste, ¿qué riesgo existe por no tener, por descuido o porque no quisiste incurrir en un costo de solicitar un servicio del estudio de precios de transferencia, el que la autoridad puede determinar presuntivamente, pues yo digo que el valor de tus transacciones era de tanto y tienes que acumular tanto de ingresos? O al revés, tienes exceso de deducciones, las deducciones deberían haber sido menores porque no cumplen con valor de mercado, entonces te reduzco el valor de tus deducciones. Entonces, creo que ahí ya hay un riesgo muy grande y preferible cumplir con todo esto. A lo mejor sí puede ser costoso, pero creo yo, y mi filosofía es que el incumplimiento es más costoso que cualquier otro servicio que contrates, ¿no? Sí, y aparte también existen sanciones monetarias por no cumplir en materia de precio de transferencia. Y si se han acercado, igual tenemos clientes que dicen, es que mi asesor de precio de transferencia nunca me realizó el estudio, no me dijo que estaba obligado a cumplir y nos ha llegado a ese tipo de consultas o problemas que ya tienen con la autoridad por no contar con su estudio de precio de transferencia. Entonces es muy importante que tengan toda la confianza con el asesor de precios para que puedan efectivamente estar en regla, en cumplimiento en esta materia. Muy bien. Pues Paulina, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Toma Notax. Esperemos que también nos acompañes en futuras sesiones. Claro que gracias sí. por tus aportaciones. Y pues para toda la audiencia espero que haya sido claro todo lo que Paulina expuso y seguramente la vamos a tener con otras sesiones de Toma Notax. Muchísimas gracias. Muchas gracias.